El irse de Cuba siempre ha sido ese sueño anhelado y bien frustrado por parte del cubano. Cada año que pasa son menos los que quedan en la isla debido a que descubren o idealizan una nueva vía para emigrar a cualquier parte del mundo por tal de recomenzar sus vidas. La mayoría no cuentan con la economía necesaria ni mucho menos con algún estatus como ciudadano de otro país o algún tipo de visado. Por ello, a lo largo de la historia se han visto obligados a recurrir a las vías que puedan a tal punto de caer en las ilegales. ¿Qué tal si repasamos juntos esos episodios más trascendentales e impresionantes que guardan nuestras raíces en búsqueda de insertarse en otras? Acompáñenme. Uno de los escapes más asombrosos lo protagonizó la cubana Sandra de los Santos en agosto de 2004. En ese entonces, Sandra tenía 24 años y armó un elaborado plan para enviarse a sí misma desde Bahamas a Miami en una caja de madera a través de la empresa DHL. Después de 6 horas de estar en la caja en silencio absoluto, cuando sintió que ya la habían descargado del avión en Miami, empezó a dar patadas para destapar la caja. Mi idea desde que salí de Cuba fue tomar a Bahamas como punto de referencia, un punto intermedio para llegar hacia los Estados Unidos, dijo Sandra. Su plan era permanecer apenas 2 semanas en Nassau y de ahí llegar de alguna forma a Miami, pero las semanas se convirtieron en 3 meses y la desesperación la llevó a tramar su hazaña. Sobre la persona que la vio por primera vez ya en los Estados Unidos, dentro de la caja, señaló que le dijo que no saliera, que se quedara donde estaba. Pero yo en mi subconsciente pensé, yo lo siento mucho, pero tengo que pisar tierra, concluye Sandra. Tras la llegada a Miami fue descubierta por trabajadores de DHL al escuchar una voz dentro de la caja. Posteriormente solicitó y recibió asilo político en Estados Unidos después de un proceso de varios meses. Fue acusada inicialmente de ser polizón, pero su abogado buscó demostrar que había pagado por el viaje, aunque de una manera no convencional. Me dijo que no lo hiciera. Le dije que yo soy dueña de mi vida, yo te voy a pagar para hacer esto y necesito tu apoyo y necesito que hagas diferentes cosas para yo estar segura de que no van a revisar la caja, de que no hay seguridad y de que se puede hacer. Toda la ventilación entraba de hacia abajo, porque por supuesto no podía tener una ventilación donde el ojo dijera, bueno, por ahí hay un hueco, se puede ver lo que está adentro. ¿Qué tamaño tenía la caja? Eran largo 36 pulgadas, del otro lado eran 18 y de alto eran 20. Pequeña, en realidad, sí, una caja pequeña. Pequeña. Para prepararte mentalmente para esto, sí. ¿Qué hiciste días antes de Bueno, yo irte, ¿no? entraba a la caja, pero no la cerraba completamente porque eso lo hacía yo sola. La sobreponía a lo que es la tapa a la caja y ahí practicaba 1, 2 horas, 3 horas, salía bañada en sudor. Y yo creo que ya psicológicamente me fui acostumbrando. El escape en una tabla de surf motorizada desde Cuba es una modalidad de migración arriesgada que han intentado algunos cubanos. Estos viajes son extremadamente peligrosos y a menudo implican un gran riesgo de tragedia, a pesar de la llegada exitosa de algunos individuos. Viendo cómo funciona el viento, las olas, el clima, cómo cambia, porque el estrecho de la Florida es un sitio un poco peligroso. Hacía 20 años que nadie salía en tabla de surf desde Cuba, pero en febrero 21, luego de 4 días de travesía, Jorge llegó a las Islas Marqués. Ahorraba el agua, me daba un buchito de agua. Cuando me daba un buchito de agua no me comía un caramelo y así lo iba turnando. Por las noches me daba mucho frío y por el día el sol me quemaba la piel y eso, y el cansancio que no tenía alimento pero de remar no paré. Durante las 3 largas noches que vivió Jorge en alta mar sin ningún tipo de alimento ni hidratación, Jorge, batallando con el cansancio y el hambre, pensó que había alcanzado mucho para rendirse en esos momentos. A veces me acostaba por la madrugada un rato a descansar 1 o 2 horas. Hay veces que me tumbaba el oleaje de la tabla y yo me volvía y me subía de nuevo y me incorporaba y seguía remando. 2 migrantes cubanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Gallo Hueso en un ala Delta motorizado. Las imágenes que han trascendido muestran un medio de transporte peculiar que simula una especie de motoalada. El usado por los cubanos es de confección casera, pero lo suficientemente resistente para llegar a la Florida. El nombre oficial que recibe este medio de transporte es ala Delta con motor y es tradicionalmente usado en deportes de riesgo. De modo general está formado por un parapente motorizado unido a un arnés especial. Estos equipos permiten planear largas distancias y realizar acrobacias. El joven aviador cubano Rubén Martínez, con su caso, entra a la historia de las fugas de Cuba al llegar a Miami pilotando un AN-2, un avión monomotor de fabricación soviética de hace varias décadas, orientado principalmente a la fumigación aérea en la mayor de las Antillas. Martínez cubrió la ruta entre el aeródromo Espirituano y uno de los aeropuertos de la Florida,
en cerca de 1 hora. El piloto es natural de Santa Clara y trabajaba para la empresa cubana de servicios aéreos ENSA. Su vuelo inició en Santi Espíritus, hizo escala en El Cedro y en la mañana despegó con rumbo a Estados Unidos. Medios locales de Florida mostraron imágenes de la aeronave color amarilla con matrícula CUA1885 y detallaron que el aparato aterrizó alrededor de las 11:30 de la mañana. La avioneta que utilizó Martínez suele usarse para sobrevolar y fumigar los cultivos de arroz y cañaverales, además de operar servicios charter internos de pasajeros a destinos nacionales y los vuelos regulares de prensa y servicios de correos. El AN-2 es una aeronave pequeña que permite volar a muy baja altura, lo cual pudo influir en que no fuera detectado por los radares cubanos ni estadounidenses. En este puesto vamos a estar hablando de un intento en su mayor parte fallido a la hora de realizar este tipo de escapes ilegales, y es nada más y nada menos que la temática relacionada con el secuestro de la lancha de Regla. Esta lancha, como bien saben, es un pequeño transbordador marítimo que conecta el puerto de La Habana con el puerto de Regla y Casablanca. Es un transporte cotidiano para los habaneros, usado por obreros, estudiantes y vecinos que cruzaban la bahía. Han existido muchos acontecimientos en cuanto al secuestro de este medio de transporte, y uno de los más famosos es el ocurrido en 1994, en pleno periodo especial, cuando miles de cubanos buscaban cualquier vía para salir del país. Se dice que un grupo de jóvenes secuestró la embarcación con la intención de llegar a Estados Unidos. El barco fue interceptado a pocas millas de La Habana, entre otros intentos que ocurrieron durante los años 90, donde en algunos casos los tripulantes lograron llegar a aguas internacionales y fueron recogidos por la Guardia Costera de Estados Unidos, y en otros las autoridades cubanas detuvieron el escape y a los participantes. El éxodo de Mariel fue un movimiento en masa de cubanos quienes partieron del puerto de Mariel en Cuba hacia los Estados Unidos entre el 15 de abril de 1980 y el 31 de octubre de 1980. A los inmigrantes o miembros de este éxodo se les conoce como los marielitos. El origen de este éxodo está en el asalto a la embajada de Perú por parte de un grupo de civiles cubanos en un autobús público. Su objetivo era entrar al recinto y solicitar asilo político. El destino de la inmensa mayoría de los mismos fue desembarcar en Cayo Hueso e instalarse en Miami, Florida, Estados Unidos. Según datos recopilados por la Dirección de Inmigración y Extranjería, más de 125,000 cubanos salieron por el puerto de Mariel, aproximadamente el 1,3% de la población según el censo de la Oficina Nacional de Estadística Cubana en el año 1981, cifra que superó el éxodo de Camarioca en el año 1965, en que salieron de la isla aproximadamente 5,000 ciudadanos con igual destino. La crisis de los balseros cubanos en 1994 fue la emigración de más de 35,000 cubanos a los Estados Unidos en balsas improvisadas. El éxodo se produjo más de 5 semanas después del maleconazo en Cuba. Teniendo un éxodo importante, la administración de Bill Clinton ordena que todos los balseros capturados en el mar sean detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo. Después de la disolución de la Unión Soviética y el comienzo del periodo especial en Cuba, la Guardia Costera de Estados Unidos notó un aumento de balseros de Cuba que intentaban huir a los Estados Unidos. En 1991 hubo 2.203 interceptados y 3.656 interceptados en 1993. En el verano de 1994, varios cubanos comenzaron a irrumpir en consulados y casas de embajadores, así como a secuestrar barcos con la esperanza de abandonar el país. Alrededor de 5,000 balseros habían marchado a principios de año. Para este periodo, alrededor de 33,000 balseros abandonaron la isla. Los cubanos retenidos en la base fueron designados para vivir en una ciudad de tiendas de campaña. A muchos en la base naval les preocupaba que los enviaran de regreso a Cuba en lugar de recibir permiso para ingresar a los Estados Unidos. De esta manera se inició toda una batalla legal sobre el estatus de los refugiados cubanos y los refugiados haitianos que los acompañaban en esta base. Muchos detenidos cubanos intentarían ser productivos mientras esperaban inactivos e inseguros de su futuro. Algunos detenidos construyeron gimnasios improvisados, galerías de arte, periódicos, estaciones de radio y realizaron lecturas de poesía. El 2 de mayo de 1995, la administración Clinton anunció que la mayoría de los detenidos serían procesados y se les permitiría inmigrar, y en respuesta a la crisis, Bill Clinton promulgó la política de pies secos, pies mojados, según la cual solo se permitiría permanecer a los balseros cubanos que llegaran a suelo estadounidense. Estados Unidos también aprobaría un mínimo de 20,000 visas de inmigración al año para cubanos. De esta manera ponemos punto final a este recorrido que básicamente viene siendo otra de las tantas realidades que vive el cubano dentro de Cuba, de la cual los invito a que pongan en la parte de los comentarios sus opiniones al respecto de todas estas historias y anécdotas que tuvimos la oportunidad de revivir en el día de hoy. También, con el afán de materializar en un futuro una segunda parte de este material, los invito a que dejen en la parte de los comentarios otros episodios que guarden relación con este tema. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando
dando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.